los que estamos aquí adelante se volteen, miren a los de atrás. ¿Por qué? Porque yo que estaba aquí adelante me parecía feo darle la espalda a la gente. Entonces, ya que somos poquitos, aprovechemos. Allí está la familia de Francisco y Marcela. Por aquí está, ¿me recuerdas tu nombre? María Cecilia. Doña María Cecilia, bienvenida una vez más. Aquí está la familia de Carlos. La familia de Carlos, Oscar, su mamita Luz Marina y Luzmila. Luzmila. Adrián. Luzmila y Adriana, listo, y mi esposa Heidi y nuestra amiga Tatiana. Para que todos nos conozcamos, eso es algo que hace parte de la iglesia, porque esto no es algo como tan, ¿cómo se dice? No es de escuchar a Carlos o a mí, de eso no se trata la iglesia. Bueno, entonces ya pueden sentarse, pueden darse una sonrisita allí, a que se vean unas caritas. Y bueno, quiero contarles que esta iglesia está arrancando, estamos comenzando. Y con Carlos y Albita y mi esposa estábamos pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a predicar? Y decimos que vamos a predicar Hechos, el libro de los Hechos. Es un libro del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar hoy con la introducción. Quiero que por favor vayamos al libro de los Hechos que está después de Juan, ahí enseguida de Juan. Y vamos a Hechos capítulo 1. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Voy a comenzar leyendo. Dice: ya traté en mi primer libro, querido Teófilo, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado sus instrucciones bajo la acción del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se les presentó con muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Un día, mientras comían juntos, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen la promesa que les hice de parte del Padre, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que lo acompañaban le preguntaron: Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Él les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Amén. Amén. Bueno, entonces comencemos con el primer versículo, que es un prólogo de un libro. Y en mi Biblia dice: ya traté en mi primer libro, querido Teófilo, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Entonces, lo primero que nos preguntamos, empiezan muchas preguntas. Primero, ¿quién es el autor de Hechos? ¿Quién es el que está escribiendo esas palabras? Juan. ¿Quién se les ocurre? ¿Juan? Bueno, ¿qué otra opción hay? Dice que ya escribió un primer libro. Es Lucas. El autor de Hechos es Lucas. ¿Y cuál es ese primer volumen del que él está hablando? Es el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Que todos lo conocemos, es uno de los 4. Y él se dirige a alguien que se llama Teófilo. Ahora, Teófilo es una figura enigmática porque en la Biblia no aparece más. No sabemos quién era Teófilo. Pero lo interesante es que Teófilo puede ser una persona simbólica, simbolizando a todos los que aman a Dios, porque Teo y Filo son dos palabras en griego que quieren decir Dios y amor. Entonces, el que ama a Dios, ¿cierto? Teófilo. También podría ser una persona, un oficial romano, podría ser un gentil de esas regiones, pero no lo sabemos muy bien. Dice: ya traté en mi primer libro, querido Teófilo, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado sus instrucciones bajo la acción del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Conocemos por los evangelios que Jesús tenía 12 apóstoles, ¿no es cierto? Dice aquí que les dio instrucciones, pero lo empieza a desarrollar más. Dice: después de su pasión, Jesús se les presentó con muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo. Muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo. Eso me parece muy hermoso, porque vamos a ver en Hechos que los apóstoles, cuando predicaban, siempre hablaban de la resurrección. Era un punto central de su mensaje.
Ellos también hacían lo mismo que nosotros, lo mismo que Carlos hizo ahorita. También predicaban el Evangelio. Y un punto central era la resurrección de Jesús. Porque eso era lo primordial. Y aquí Lucas nos está diciendo que Jesús se presentó con muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo. ¿Durante cuántos días dice él que se les apareció? 40 días. Imagínense tener una persona que murió y que resucite y tenerla 40 días con uno. Pero no es cualquier persona en este caso, es Jesús mismo. Dice que les estaba dando pruebas evidentes de que estaba vivo. Y les hablaba del reino de Dios. Un día, mientras comían juntos, les ordenó: no salgan de Jerusalén. Esperen la promesa que les hice de parte del Padre. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Les dice: quédense quieticos, quédense en Jerusalén, van a recibir la promesa. Lo que yo les prometí se los voy a dar. ¿Qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien. Menciona un personaje aquí, Juan. ¿Cuál Juan será? Es Juan el Bautista, ¿cierto? Quien vino antes de Jesús a hacer su ministerio en la región de Judea, en el río Jordán, vino antes de Jesús. Y él lo que predicaba, ¿qué era? Recapitulemos, él predicaba un bautismo de arrepentimiento. Le decía a las personas: arrepiéntanse de sus pecados. A los fariseos les decía: ustedes son unos hipócritas, arrepiéntanse de semejante hipocresía. A los que eran militares les decía: arrepiéntanse de su violencia, ¿sí? Del maltrato que hacen con el pueblo. Así cogía a cada persona y la llevaba a bautizarse. Y algo que yo quiero hacer énfasis acá es que muchas veces nosotros predicamos el Evangelio solamente haciendo énfasis en el arrepentimiento. Y en ese sentido nos parecemos a Juan. Juan no sabía, Juan estaba esperando que llegara Jesús. Él con sus recursos hacía lo que podía, y sus recursos era predicar el arrepentimiento. El bautismo para los judíos era algo muy importante porque los judíos eran personas muy limpias. De entre todas las culturas del mundo antiguo, los judíos eran una de las más limpias. Ellos se lavaban a toda hora. Se lavaban las manos para comer, se lavaban las manos cuando tenían cualquier tipo de suciedad, cuando cogían un animal muerto y les tocaba moverlo o alguna cosa, inmediatamente se lavaban. Muchas otras culturas del mundo no lo hacían, pero los judíos desde una época milenaria llevaban la costumbre de bañarse, de lavarse el cuerpo. Y Juan simplemente lo que hizo fue traer esa tradición de los lavamientos a un nuevo rito, que era sumergir a las personas en agua. ¿Cierto? Lo conocemos. Entonces, en esa época eran ríos, los sumergía, y ese arrepentimiento era un símbolo el arrepentimiento y el sumergirlos era un símbolo de limpieza. El agua que hace, el agua limpia, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Y él los lavaba en ese río limpiándolos. Dice: porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua y el bautismo de Juan no eran suficientes. No es suficiente con arrepentirse. Yo tengo una persona muy cercana que oraba todos los días por arrepentimiento. Bueno, no todos los días, discúlpenme. Cada vez que nos veíamos oraba por arrepentimiento. Pero no le faltaba algo, porque no puede arrepentirse hoy y puede decir: sí, es verdad, yo he sido pecado, yo he sido malo, pero eso no va a ser suficiente, hace falta una segunda parte, y es esta que leemos acá: pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Y aquí tenemos que entrar a un nuevo tema, porque acabamos de toparnos con un personaje muy especial, que es el Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, ¿cierto? Es Dios mismo. Y el Espíritu Santo estaba con Dios creando el mundo desde el principio del universo. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿No es verdad? Pero además el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento tiene un rol muy importante. El Espíritu Santo empodera gente particular para tareas particulares. Y entonces cuando llegamos a la historia de Moisés, nos encontramos con que Moisés debía construir el tabernáculo por el diseño de Dios que Dios le había entregado. Y lo que Dios le dice es: yo voy a enviar mi espíritu sobre un artesano para darle la capacidad de hacer todo el trabajo de orfebrería, trabajo con metales, que tenían que hacer.
Y dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre un artesano y le dio la capacidad para hacerlo. Pero si seguimos más adelante, resulta que hay un episodio en Deuteronomio en el cual Moisés está con todo el pueblo. Y resulta que el Espíritu de Dios viene sobre personas del pueblo y empiezan a profetizar, a hablar como si Dios fuera Moisés. Hablaban con la misma autoridad que Moisés hablaba y hablaban de parte de Dios. Y Moisés se pone muy emocionado, pero su acompañante se pone como enojado, porque dice, no, pero si ese era tu deber. Y Moisés dice, no, yo quisiera que esto fuera para todos, Que todos lo hicieron. que todos hicieran esto. Pero resulta que el Espíritu Santo en esa época era más bien, venía sobre personas particulares. Después en la época de los jueces lo encontramos viniendo sobre guerreros. Y viene sobre Sansón, viene sobre Jefté, viene sobre Gedeón, y ellos derrotan a otros pueblos con el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es una figura que trae la palabra de Dios, tiene una conexión especial y hace que la persona se conecte con Dios y entienda esa palabra y la pueda comunicar. Y también trae poder, trae capacidad. Ahora, resulta que Jesús en una ocasión se encontró con un maestro de la ley. Le dijo, si no naces del agua y del Espíritu no puedes ser salvo. No hay salvación si no naces del agua y del Espíritu. Ya hablamos del nacimiento en agua, ¿cierto? El arrepentimiento, el perdón de los pecados, la purificación. Y el nacimiento en el Espíritu es esto, el bautismo en el Espíritu Santo. Serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Es eso que estamos leyendo. Sigamos, versículo 6. Los que lo acompañaban le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Él les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha establecido con su autoridad. Esta pregunta es muy curiosa, porque ¿qué pasa? Nosotros no lo entendemos tan bien, pero en ese momento histórico, los israelitas estaban esperando un Mesías guerrero, que restableciera el reino de Israel. Eso es lo que ellos estaban esperando. Y los mismos apóstoles de Jesús todavía no comprendían muy bien de qué se trataba el reino de los cielos. Y le preguntaron, Maestro, ¿vas a restablecer el reino de Israel? O sea, ¿vas a hacer lo que en nuestras mentes está que debes hacer? Y él les dice, no les corresponde saber ni los tiempos ni las sazones. ¿Sí? Porque Jesús no estaba interesado en un reino, una nación en ese momento, no estaba interesado en la nación de Israel. Él quería construir algo que se llama la iglesia, ¿cierto? Y por eso es que vamos a arrancar con Hechos. Y donde yo termine va a seguir de hoy en 8 días otra persona, creo que Albita, que me había pedido que continuara. Pero entonces quiero que pensemos en esto. Ellos todavía se movían en una esfera muy terrenal, los apóstoles. Ellos todavía tenían su mirada puesta en las cosas terrenas y en lo que estaban acostumbrados. Ellos pensaron que el Mesías venía a luchar contra los romanos para darles una nación, y Jesús les dice, no señores. Pero en cambio en el versículo 8 les dice, ustedes recibirán la fuerza, creo que en su Biblia dice el poder, del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Y esta parte me parece muy hermosa. Porque Jesús les dice, no me interesa lo del reino de Israel, pero en cambio sí me interesa que les voy a dar el Espíritu Santo para una función específica, para que sean mis testigos. Eso es algo muy importante. Es algo muy importante porque hoy día hay tanta distorsión alrededor del Espíritu Santo que pensamos que el Espíritu Santo es un show, ¿sí? Y que el Espíritu Santo se trata de hacer mil cosas y piruetas, pero aquí dice que es para ser testigos. Dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo, Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. O sea que era una capacitación ¿para qué? Para que ellos pudieran testificar, ¿no es cierto? El Espíritu Santo venía para que ellos esparcieran el mensaje de Jesús. Ahorita de pronto en nuestras iglesias lamentablemente lo que se ve es que es algo para la iglesia, ¿sí? Las manifestaciones del Espíritu, pero yo siempre he tenido en mi corazón esta palabra y he pensado, lo más bonito que hace el Espíritu es convencer a las demás personas cuando uno predica el Evangelio.
Eso es lo más bonito que hace el Espíritu Santo, la manifestación más grande. Listo, vamos a ver qué pasa después de esta promesa. Entonces Jesús les dice, van a recibir poder y enseguida viene el episodio de la ascensión. Jesús asciende al cielo, ya los deja, ya no va a hablar más con ellos porque viene el Espíritu Santo a reemplazar su tarea. Antes él era el maestro de los apóstoles y los discípulos, pero ahora va a venir el Espíritu Santo. Y el relato de la ascensión lo encontramos desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Pero quiero ahora que vayamos y saltemos al versículo 12 del capítulo 1 de Hechos. Le voy a pedir el favor a Carlos que me ayude a leer desde el versículo 12 hasta el 14. Dice, entonces los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar, que dista de Jerusalén poco más de 1 kilómetro. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión a las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Muy bien. Así que aquí encontramos una reunión, una congregación. Son los apóstoles, ¿cierto? Pero resulta que en este mismo capítulo, denme un segundito. Ya, leamos el versículo 15 también. Dice el 15, uno de esos días Pedro le puso en pie en medio de los hermanos que estaban reunidos y eran como 120 y dijo. Muy bien, paremos ahí. Entonces, antes hace una lista de los apóstoles, ¿cierto? Dice, fueron con todos los apóstoles, después menciona a las mujeres que estaban con ellos y después menciona que habían cuántas personas. 120 personas. Nosotros a veces estamos acostumbrados a pensar que Jesús tenía un ministerio de 13, de 12 apóstoles y de él. Pero en realidad Jesús tenía muchos discípulos, muchos discípulos. Y durante los 40 días que Jesús estuvo resucitado, él no solo se le presentó a los apóstoles, se le presentó a muchas personas. Pablo dice que fueron más de 500 hermanos. Así que Jesús tenía más seguidores, más de los 12. Lo que pasa es que ellos no tenían la misma disciplina pues, que los apóstoles y no recibieron esa misma dignidad, pero eran muchos más. Aquí en este caso vemos que eran 120 personas y me gustó mucho lo que leímos, que era que ellos perseveraban en oración, estaban orando continuamente. ¿De acuerdo? Y el episodio que sigue es un episodio en el cual reemplazan a Judas por otra persona, porque Judas murió por los días en los que murió Jesús, creo que el mismo día, porque se suicidó. Sí, exactamente. Judas se suicidó y reemplazaron a ese apóstol. Y lo curioso es que en este pasaje que sigue, ellos dicen, busquemos a 2 personas que hayan estado con nosotros todo el tiempo. O sea que había más personas que estaban siguiendo a Jesús continuamente. Y encontraron a 2 personas. A uno que se llamaba Barsabás y a Matías. Versículo 23. Esos dos hombres habían estado con Jesús y con los apóstoles todo el tiempo. Así que el ministerio de Jesús era más grandecito, ¿cierto? Y eso es lo que estamos leyendo acá. En esa elección del sucesor de Judas cae Matías y él viene a reemplazar a Judas. Pero ahora vayamos al capítulo 2 y comencemos con el capítulo 2. Cuando llegamos al capítulo 2 llegamos a Pentecostés. Y esta palabra suena rarísimo, pero resulta que Pentecostés es una palabra griega para una fiesta judía que se llama Shavuot. Y esa fiesta judía se celebraba 49 días después de la Pascua. Entonces hagamos cuentas. En Pascua Jesús murió. 3 días después resucitó y luego estuvo 40 días con ellos. O sea que ¿cuánto tiempo pasó hasta Pentecostés? Después de la ascensión de Jesús, como unos 5 días, 6 días, ¿sí? 7 días. Una semanita. Así que pasaron una semanita. Dicen que fueron 10 días de oración antes de llegar al Espíritu Santo. Eso, pero fue un tiempo cortico. Sí, ellos estaban orando aquí.
permaneciendo. Y dice que estaban juntos, que estaban todos juntos en el mismo lugar, versículo 1. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraba. Listo, este es un episodio en el cual están todos orando y están todos, dice que estaban todos, o sea, los 120 más los 12, bueno, incluyendo los 12. Y lo que pasa es que entra viento a ese recinto donde se encuentra. Y lo bonito de esto es que el viento, para los hebreos, era el mismo espíritu, la misma palabra se usaba, una palabra que se llama ruach. Era la misma palabra para viento y para espíritu, y también para aliento. ¿Sí? En hebreo las tres palabras eran iguales. Y esto es hermoso, ¿por qué? Porque como ellos son judíos, Dios hace todo a la manera de ellos. Lo que hace es enviar un viento recio. Ellos identifican de una vez qué está pasando, que la promesa se está cumpliendo. Están siendo bautizados del Espíritu Santo. Veamos, versículo 3. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Se posaron lenguas de fuego. Y esto es interesante porque el bautismo de Juan, ¿en qué era? Agua. Era en agua. ¿Y este bautismo cómo se manifestó? El espíritu. Pero con fuego, ¿cierto? Fuego. Desaparecieron unas lenguas de fuego. Y es interesante porque tanto el agua como el fuego purifican, pero de distinta manera, ¿no es cierto? El fuego se usa para purificar los metales preciosos, la plata, el oro. Para purificar necesitan pasar por fuego. Y aquí Dios hace todas las cosas perfectas. Si el bautismo de Juan era con agua, el bautismo del Espíritu lo va a hacer con fuego. Y enseguida empieza a suceder algo impresionante, es que comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Aquí empezó a suceder un fenómeno, y es que ellos hablaban lenguas que no conocían, que nunca habían estudiado, de naciones en las que no habían nacido ni habían visitado. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comenté que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía para capacitar para cosas poderosas y sobrenaturales? Esa fue la manifestación aquí de algo sobrenatural. De nuevo, Dios se ajustó al judaísmo de estas personas para que todo cuadrara en su mente, para que ellos entendieran. Estamos siendo bautizados por el Espíritu Santo, estamos hablando en otras lenguas. Esto es un acto poderoso, esto no es normal, ¿sí? Pero lo más hermoso es lo que viene a continuación. ¿Recuerda para qué era el Espíritu Santo? Para ser testigos, ¿cierto? Dice, comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Empezaron a hablar, ¿qué empezaron a hablar? Empezaron a hablar del Evangelio. Y lo que sigue aquí es la respuesta de los demás. Los que no habían sido llenos del Espíritu Santo, que eran judíos comunes y silvestres que estaban por ahí en Jerusalén, decían, esta gente está muy rara, ¿qué está pasando? ¿Sí? Están borrachos, y Pedro tiene que pararse a hacer un discurso. Yo quiero hacer énfasis hoy en ese discurso. Vamos a leer desde el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: Judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y torbellinos de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor grande y glorioso, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Primero, Pedro cuota directamente del profeta Joel. Y yo no me imagino a Pedro cogiendo un libro, espérenme que no me acuerdo del pasaje, ¿sí? Y abriendo, yo me imagino a Pedro diciéndolo de memoria, a pesar de que era un pescador, de que era una persona sin educación. Todo eso era por su capacidad en el espíritu. Y después arranca a hablar: Israelitas, escuchen.
Versículo 22. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes, como bien lo saben. Primero habla de las credenciales de Jesús. Hay algo muy particular, es que para los judíos las credenciales se daban por los milagros. Las credenciales no se daban porque hubiera estudiado en tal universidad, ¿sí? Las credenciales eran si hacía señales. Esa era la lógica de los judíos. Y Pedro lo que les empieza diciendo es, miren, Dios acreditó a Jesús con todos los milagros y todas las cosas que él hizo, y ustedes bien lo saben. Después continúa, versículo 23, Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado, y ustedes, valiéndose de los impíos, lo crucificaron y lo mataron. Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto. La crucifixión de Jesús no fue improvisada, todo hacía parte de un plan. Y después lo señala directamente. Ustedes lo mataron a través de unos impíos, o sea, los romanos. ¿Sí? Los romanos, que no tenían nada que ver en el asunto, ellos eran los colonizadores. Los judíos utilizaron a los romanos para matar a Jesús. Bien sabemos que la crucifixión es un castigo romano, que fue Poncio Pilato el que lo juzgó. De eso está hablando. Lo crucificaron y lo mataron. Versículo 24. Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder. El centro del mensaje de Pedro, la resurrección de Jesús. Ya que el mismo David dice de él, tengo siempre presente al Señor, porque está a mi derecha para que yo no dude. Por eso se goza mi corazón y se alegra mi lengua, y todo mi ser descansa confiado, porque no me entregarás al abismo ni permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Me enseñaste los caminos de la vida y me saciarás de alegría en tu presencia. Bienvenidos, sigan. Aquí Pedro está citando de qué libro. Esa cita que Pedro acaba de mencionar, ¿de qué libro es? De los Salmos. David no solamente era un cantor y un rey, también fue un profeta y profetizó sobre Jesús. Y lo que Jesús dice acá, David profetizó mediante un poema que Jesús diría, tú no dejarás que mi cuerpo descanse en el Seol, en el lugar de los muertos. Y efectivamente eso se cumplió en Jesús. Versículo 29, hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro aún se conserva entre nosotros. O sea, David no habló por él mismo. David murió y su sepulcro está aquí nomás. Ahí lo podemos ver. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente sentar en su trono a un descendiente suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo y dijo que no sería entregado al abismo, ni su cuerpo experimentaría la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello somos testigos todos nosotros. ¿Cuántos versículos llega hablando de la resurrección? La mayoría del mensaje, ¿no es verdad? El poder de Dios lo ha exaltado y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado como ahora lo están viendo y oyendo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepan pues con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Entonces imagínense a Pedro. Pedro es una situación de muchísimo poder, porque los judíos, los que estaban allí con ellos, están hablando lenguas, están predicándole a todo el mundo. Pedro se para y hace un discurso, y lo que más hace énfasis es en la resurrección de Jesús. Para terminar en esto que acabamos de leer, sepan pues con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Los judíos hacía 49 días antes habían crucificado a Jesús. Pedro les está diciendo, al que ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. La respuesta enseguida, miren lo que dice, estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón. ¿Cómo dice en su versión, Francisco? Dice que lo había cerrado también. Tranquilo. 37. ¿Cómo dice ahí? Sí. Tiene una traducción viviente. Sí.
Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Muy bien, muchísimas gracias, Jacobo. Dice que esas palabras llegaron hasta lo profundo de su corazón. ¿Por qué llegaron las palabras hasta lo profundo de su corazón? Porque estaba empoderado por el Espíritu Santo. Y nosotros como creyentes le hemos predicado a muchas personas, ¿cierto? A familiares, a amigos, a vecinos, a muchas personas. Y nosotros quisiéramos que nuestras palabras llegaran a lo profundo del corazón de esas personas. Y muchas veces eso no pasa, ¿sí? Por distintas razones. Pero lo que hoy yo quiero enseñar es cuál fue el prerequisito para que esto pasara, para que eso llegara al fondo del corazón de esas personas. Que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que nosotros vamos a irlo enseñando aquí, en este púlpito, que no se trata de que la llenura del Espíritu Santo es una sola vez, y ya, y se acabó. Y si perdí mis 15 minutos, ya se me acabó el poder. Es algo continuo, es algo constante. Pero cuando viene por primera vez es que se recibe la salvación. Y Pedro, las palabras de Pedro llegaron hasta lo profundo y ellos le preguntaron, estaban compungidos, Pedro los señaló: ustedes mataron, ¿a qué mataron? Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Él era el ungido. Ellos se sintieron compungidos de corazón y preguntaron: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pero les respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí, lo primero que Pedro les dice es: conviértanse. Luego les dicen: háganse bautizar. Yo de pronto hay aquí personas que ya creyeron en Jesús, que ya se han convertido en sus pecados, pero no se han bautizado. Yo lo que les quiero decir es: eso no es bíblico. Eso que están haciendo no es bíblico. El orden de la Biblia es otro. Y aquí Pedro le dijo: conviértanse y bautícense enseguida. Y lo chistoso es que nosotros en nuestras iglesias ahora estamos acostumbrados a hacer un curso, ¿no? El curso de prebautismo, que dura 1 mes, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la iglesia. Pero aquí era una cosa inmediata. Ustedes están compungidos, están preguntando qué quieren hacer: conviértanse y bautícense. Ya, de inmediato. Para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quien llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras los animaba y los exhortaba diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Los que Pedro exhortó fueron bautizados. ¿Y cuántas personas fueron? Fueron como 3,000. Yo el otro día estaba hablando con Carlos y meditábamos. En Jerusalén en esa época no habían auditorios como los de ahora, no habían mega iglesias. Sí, ¿no? Imagínense una mega iglesia, ¿no? Pues eso no existía, porque no había necesidad. Lo más grande era el templo, ¿cierto? El templo era el recinto más grande, pero ellos no estaban en el templo. Eso no es lo que dice la Biblia. Ellos estaban en barrios, estaban en un barrio, estaban en una casa, así, estaban en una casa. De pronto más grandecita porque caían 120, ¿no? Pero eran 120. 120 fueron los que recibieron la llama de fuego y se multiplicaron a 3,000 personas. Y lo importante no son los números, ¿sí? Porque nosotros en esta iglesia por lo menos no queremos tener la perspectiva de números para la iglesia, sino para el reino de Dios, ¿sí? Llegaron 3,000 personas a convertirse, a ser bautizadas, a pertenecer a la iglesia universal de Jesucristo. Eso es algo muy sobrenatural. Y sinceramente eso es lo que nosotros queremos para esta iglesia. Que las personas, cada miembro, cada hermano y hermana sea empoderado para hacer su propio ministerio, ¿sí? Para ir y compartir el mensaje de Jesús, primero a su familia, a sus compañeros de trabajo,
y que el Evangelio se esparza de esta manera. Miren, lo curioso es que Jesús comenzó con, acabamos de leer que la iglesia comenzó con ¿cuántos? Con 120. Pero 300 años después ya eran la mayoría del Imperio Romano. El Imperio Romano no es Colombia, ¿cierto? Que es un territorio chiquitico. El Imperio Romano era inmenso. Era España, Italia, Grecia, Turquía, Egipto. Casi toda Europa. Exacto, era casi toda Europa. Incluso creo que Escocia, toda esa parte ya era del Imperio Romano. 300 años después de que pasaron estos eventos, menos, ya el cristianismo era la mayoría. No les puedo decir con cifras exactas, no, el tanto por ciento, pero sé que era la mayoría porque el emperador romano tuvo que oficializar el cristianismo como la religión del Estado. Entonces, yo sé que era la mayoría. ¿Cómo pasó esa multiplicación? ¿Cierto? Yo sé que lo que vino de ahí en adelante, después del año 300, fue muy triste, porque fue una distorsión de muchas cosas. Pero parémonos en ese lapso de tiempo, desde que Jesús muere hasta el año 300. ¿Cómo es que llegan 120 personas a ser la mayoría del imperio? A hacer que la mayoría del imperio se convierta a Jesús y tengan esta convicción. Por eso es que queremos estudiar Hechos. Porque Hechos nos cuenta la historia de cómo sucedió eso. Qué era lo que los discípulos practicaban, cuáles eran su día a día, cómo hacían sus domingos, cómo eran las misiones de ellos, también cómo eran los conflictos de ellos, porque esto es una comunidad, van a haber conflictos, van a haber problemas. Por eso es que queremos estudiar Hechos. Y voy a terminar aquí mi mensaje, ya lo que sigue lo predicará otra persona, pero lo que yo quería predicar hoy era esto, introducirnos al estudio que vamos a hacer del libro de los Hechos. Algún erudito dijo algo muy cierto, es que Hechos de los Apóstoles se debería llamar Hechos del Espíritu Santo. Este es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque sin él no pasaba nada de esto. Los apóstoles no eran nada en sí mismos. Estos son los Hechos del Espíritu Santo. Y bueno, espero que esto quede en sus corazones, que les cause curiosidad, que lo empiecen a leer en sus casas. Y como les digo, vamos a continuar con esta lectura de hoy en 8 días, así que no se lo pierdan. Con una nueva persona exponiendo, predicando, pero vamos a continuar así cronológicamente, para que nos hagamos una mejor idea en nuestra cabeza de cómo sucedió esto. Digamos que es una historia, que no son eventos aislados, que es una historia interconectada. Por favor, pónganse de pie, vamos a orar.